¿A dónde ¿A vas? dónde vas? ¿A 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 dónde ¿A vas? dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde ¿A vas? dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y vos? ¿A dónde vas? Siempre supe que quería estudiar en el extranjero, aprender una nueva lengua, descubrir una nueva vida. Era un reto y un sueño, una experiencia deseada. Pero la pregunta era, ¿soy capaz? ¿Irme tan lejos? ¿Estar tanto tiempo fuera de mi vida cotidiana? ¿Estaba tomando la decisión adecuada? ¿No me arrepentiría? ¿Me gustaría este país? ¿Me sentiría a gusto allá? Si te estás haciendo estas preguntas, bienvenido a Dónde Vas, el podcast que comparte experiencias reales en el extranjero y te ayuda a planificar tu futuro destino. Tanto si eres estudiante como si solo quieres viajar, compartiré consejos y sugerencias y te presentaré cada destino para que sepas qué esperar. Me llamo Evan, tengo 20 años y hace poco más de un año tomé una decisión que me cambió la vida: mudarme a Uruguay. Me fui sin saber casi nada del país, pero hoy puedo decir que fue una experiencia increíble. En este podcast te invito a descubrir varias experiencias que te orientarán en tus elecciones, en tus deseos y te permitirán conocerte a ti mismo. ¿A dónde vas? Hola a todos, estoy encantada de encontrarme con ustedes en este nuevo podcast para hablar de un tema que me interesa mucho: vivir en el extranjero. En este primer episodio simplemente les contaré mi historia y con ella la de A dónde vas, explicando el concepto y a dónde nos llevará esta aventura juntos. El objetivo de este podcast es recibir cada semana a invitados que deseen compartir sus experiencias en el extranjero, hablándonos de sus destinos, de sus elecciones, de los aspectos positivos del país, pero también de sus dificultades, con el fin de ser totalmente transparentes y mantener un intercambio honesto y realista. A dónde vas no pretende venderte un destino, sino revelarte todos sus secretos para que puedas elegir lo que más te conviene. Tanto si eres estudiante, trabajador o simplemente te gusta viajar, estaré encantada de conocerte y hablar contigo del vasto mundo en el que vivimos. Yo vengo de un pueblecito del suroeste de Francia, cerca de Burdeos, para que te ubiques. Y no crecí con una gran apertura a los viajes ni a la interculturalidad. Con mi familia siempre iba de vacaciones, pero era en Francia o en los países vecinos, pero nunca muy lejos. Al venir del campo no estuve expuesta al encuentro de varias culturas, como se puede estar cuando se vive en París, por ejemplo, o en otras metrópolis. No. Siempre he vivido en el mismo lugar durante 18 años, nunca me he mudado ni he aprendido a dejar mi vida tranquila y sin embargo tomé la decisión de irme a vivir un año al otro lado del mundo. Sé que para algunas personas es algo bastante banal, porque sí, hay gente que es una auténtica trotamundos y que lleva recorriendo el planeta desde que era pequeño. Pero para mi vida de niña francesa seguía siendo algo bastante increíble. Para mí hace falta valor para irse tan lejos durante tanto tiempo y, aunque entiendo perfectamente que es algo difícil de realizar, creo que vale la pena y que todo el que tenga la posibilidad de hacerlo debería intentar la aventura al menos una vez en la vida. Yo siempre supe que quería irme al extranjero durante mis estudios, para aprender una nueva idioma, vivir una nueva vida, descubrir el mundo. Pero es cierto que cuando realmente hay que dar el paso, no hay que pensarlo demasiado porque puede dar miedo rápidamente. Así que cuando tuve la oportunidad de irme un año al extranjero a completar mi licenciatura en Información y Comunicación obtenida en Burdeos, la aproveché sin hacerme demasiadas preguntas.
La pregunta que me hacen muchos uruguayos desde que estoy aquí es, ¿por qué elegiste Uruguay? Y es verdad que no es un destino muy común. De hecho, mi principal objetivo era aprender español. Me encanta España, que conozco bastante bien, y me gustaría vivir ahí algún día. Así que busqué un destino que me permitiera de hacerlo y es verdad que con la universidad teníamos la posibilidad de tener muchos destinos. Había muchas universidades asociadas a la mía en España, pero con tal de vivir una experiencia increíble e irme, me diré, vámonos lejos. Así que me presenté a varias escuelas en Argentina, Perú y Uruguay y fui para Uruguay para donde me seleccionaron. Y luego todo fue muy rápido porque solo había unos meses entre la selección y la partida y yo tenía la impresión de que en cuanto me seleccionaban, compraban pasajes de avión. En realidad me iba a un país del que no sabía nada. Antes de presentar mi candidatura y investigar un poco en internet, ni siquiera sabía dónde estaba el país ni cuál era su capital. Y ves a tu vecina diciendo, en Uruguay, cuando le dices que te vas al extranjero, pues bien, ese fue el caso de casi todo el mundo al que se lo conté. Era claramente una salida de ciegas, con solo los clichés que tenemos de América Latina los europeos, tipo la vida es barata, es peligrosa, los reyes de la droga y todo lo que eso supone. Pero me fui, impaciente por descubrir una vida, por descubrir también América, donde nunca había puesto los pies. Irme de Francia sabiendo que no volverá hasta dentro de un año fue tan emocionante como terrorífico. Pero pensé que iba a descubrir una vida estupenda en Uruguay, a conocer a mucha gente, a disfrutar de las playas y del clima subtropical. A decir verdad, al principio fue un poco un ducha de agua fría. Debo decir que salí de Francia a 35 grados y que llegué a Montevideo en pleno invierno. Niebla, viento, lluvia. El choque fue duro. Además, al principio tenía un alojamiento cerca del aeropuerto y por lo tanto no es en las zonas bonitas de la ciudad. Me diré claramente en este momento, ¿qué hago aquí? La ciudad no me pareció fea, pero sí muy diferente de lo que conocía. Edificios bastante deteriorados, colectivos que seguro no pasan el control técnico desde hace 15 años en Francia. Me dijeron antes de salir la gente, vas a ver que Uruguay es un poco como la Francia de los años 70. Así que me dije, genial, va a ser vintage. Y al final, cuando vi el estado de algunas cosas, me diré, ah, sí, 70 significa de hecho mucho menos confort que lo que conozco. Lo más grande fue el costo de vida, porque sí, eso de que Latinoamérica es barata es un cliché, o al menos si eliges un país desarrollado y relativamente rico como lo es Uruguay. Obviamente hay cosas que son accesibles o más baratas que en Francia, pero depende de cada cosa. Uruguay es un país que produce pocas cosas y sobre todo no se alimenta con lo que produce. Por ejemplo, es un país que produce muy buena carne, pero esta se vende a Argentina o Brasil, por lo que el país compra las cosas más baratas de otros países para venderlas más caras a la población uruguaya. Esto significa que en términos de alimentación es rápidamente muy caro, al igual que el precio de la vivienda que corresponde a los precios de nuestras capitales europeas. Por otro lado, debes saber que si vienes a Uruguay podrás tener un muy buen contrato telefónico y funciona en todo Sudamérica por menos de 5 euros, algo que no es posible en Francia. Hay que saber cambiar la manera de consumir y de comprar las cosas para poder vivir correctamente en Uruguay. Pero eso no lo entendí inmediatamente. Al principio me preguntaba seriamente si sería capaz de vivir aquí tanto tiempo, económicamente, si sería capaz de comer algo que no fuera pasta, porque además de ser cara, no sabía qué comprar en los supermercados, ya que apenas encontraba nada de lo que estaba acostumbrada a comprar. Así que me llevo algún tiempo a encontrar recetas, ideas, a hablar con los locales para saber qué comprar y cómo.
Y ya te puedes imaginar que ahora voy a la feria casi todos los domingos a hacer la compra. ¿Conoces a algún estudiante francés que compre en las ferias o en Europa? Yo no. Pero aquí no solo es una excursión muy agradable, es festiva y familiar, sino que además se pueden encontrar muchas cosas a muy buen precio. Así que tuve que adaptarme, descubrir el país. Luego cambié de barrio y descubrí otra cara de Montevideo, la ciudad vieja, la Rambla y sus espectaculares atardeceres. También están los mercados, que son una especie de grandes pasillos donde puedes comer con varias personas mientras eliges cada uno tu propio restaurante. Muchas cosas hacen de Montevideo una ciudad hermosa y muy agradable para vivir. Como he dicho antes, crecí en el campo y estudié en Burdeos, así que no experimenté la vida en grandes ciudades como París o Madrid, por ejemplo. Así que para mí Montevideo es perfecta porque es una ciudad con mucho atractivo, pero sigue siendo pequeña y tranquila. Estuve unos días en Buenos Aires y me alegré mucho de volver a Montevideo. Pero sé que hay otras personas a las que Montevideo les parece aburrida en comparación con otras capitales sudamericanas. Creo que si realmente te gustan las grandes ciudades y la actividad constante, Montevideo no es realmente para ti. Pero para una vida tranquila, relativamente segura y agradable es definitivamente el destino perfecto. Cuando llegué era efectivamente invierno, pero debes saber que no duró mucho. Por mucho que pueda haber algunas semanas frías con 10 o 15 grados, incluso en pleno invierno hay días con 25 grados. Necesitarás más tu camiseta que tu abrigo. Además, hay realmente muy pocos días de lluvia. A veces, incluso cuando la previsión del tiempo es de lluvia o tormentas, al final no se ve. El tiempo suele ser muy agradable y cuidado porque aquí el sol es más fuerte que en Europa y hay que tener cuidado porque es realmente agresivo para la piel a veces. En cuanto a los estudios, debes saber que los uruguayos tienen fama de ser gente tranquila y eso se respeta. Existe una agradable relación igualitaria entre estudiantes y profesores y en realidad no se estudia en un ambiente estresante y estricto. Además, en la mayoría de las universidades puedes elegir las asignaturas que quieres cursar y gestionar tu propio horario, lo que lo hace todo muy agradable. Por otro lado, debes saber que si piensas trabajar aquí como extranjero es realmente muy complicado en la mayoría de los sectores. Todo está muy saturado y los propios uruguayos les cuesta encontrar trabajo, por lo que no son los extranjeros los que tienen prioridad. Sin embargo, si estás planeando venir a vivir a Uruguay, debes saber que es muy fácil conseguir una residencia permanente aquí, e incluso más que un permiso temporal. Uruguay es un país poco poblado, con solo 3 millones de habitantes, por lo que el Estado no dice que no a los inmigrantes. Hay que dar algunos trámites, por supuesto, pero es muy poco probable que le denieguen la residencia. Por eso también se llama Uruguay el país de los inmigrantes. Pero si solo viene de vacaciones, creo que Uruguay no le decepcionará, ya que es un país con una rica cultura y lugares muy singulares. Los pueblecitos del interior son de otro mundo y toda la costa sur del país es fantástica. Hay una naturaleza increíble con playas maravillosas. Si te gustan los lugares tranquilos y todavía no muy turísticos, este es el país perfecto para ti. Porque yo, habiendo sido turista en pleno verano, y puedo asegurarte que no nos molesta el mundo y que nos permite descubrir un montón de cosas en poco tiempo. Por mi parte, vivo en Montevideo desde hace 10 meses ahora y no me arrepiento para nada de esta experiencia. Descubrí un país excepcional, gente excepcional y una nueva cultura que me permite aprender mucho sobre la mía. Porque sí, creo que vivir en el extranjero nos permite descubrir un nuevo país, pero también nos ayuda a descubrir el nuestro.
Por ejemplo, siempre pensé que vivía en un país pequeño, en el campo, sin mucho alrededor, y sin embargo, cuando llegas a Uruguay te das cuenta de que Francia es muy grande. Hoy puedo decir que todo fue interesante en esta experiencia. Los miedos, las preocupaciones, los descubrimientos, las alegrías, todo lo que viví en Uruguay quedará siempre grabado en mi memoria y siempre tendrá un gran cariño a este país que me recibió y me hizo crecer. Espero haber sido lo más clara posible en el relato de mi experiencia y no duden en si tienen alguna pregunta o quieren saber más sobre la vida en Montevideo, acercarse y seguirme en la cuenta de Instagram y en la cuenta de TikTok ¿A dónde vas? Y estaré encantada de intercambiar con ustedes sobre lo que quieran. Y si tú también has tenido una experiencia en el extranjero de al menos 6 meses y quieres venir a compartirla con nosotros para ayudar a todos aquellos que quieran embarcarse en esta aventura, te invito a que nos escribas a adondevas@gmail.com o contactes directamente en nuestra cuenta de Instagram. Gracias por escuchar este podcast y por formar parte de la aventura A dónde vas. Si vos también tienes curiosidad por descubrir los secretitos de la vida en el extranjero, te invito la semana que viene al segundo episodio de ¿A dónde vas? Con Nathan, que se fue a estudiar 6 meses a Kuala Lumpur, en Malasia. Mientras tanto, no dudes en seguirnos en Instagram y te doy un beso grande, como decimos en Uruguay.